Hermanos, el tema que a mí me corresponde es cómo criar hijos bíblicamente. Y obviamente el título es muy explícito, es muy claro, es cómo criarlos a la luz de la palabra del Señor. El tema de cómo criar hijos, hermanos, no es un tema obscuro, es algo que en las Escrituras tiene suma claridad. Aquí el problema es un problema del corazón, un problema del corazón de los padres, que muchas veces no ponemos la atención debida a la crianza de los hijos, a lo que la palabra de Dios nos instruye en cuanto a criar hijos, y un problema de los hijos de no someterse a las instrucciones de los padres. Recuerdo cuando mi esposa y yo tenemos 3 hijos, 2 de ellos ya están casados fuera de casa, la otra ya se fue a la universidad y está también prácticamente fuera de la casa en un sentido. Pero recuerdo cuando mis hijos estaban pequeñitos, que ¿cómo le hago para instruirlos? ¿Cómo hacemos? ¿De dónde sacamos información? Y recuerdo haber comprado un primer libro acerca de la crianza de los hijos, escrito por un pastor que se llama Charles Swindoll. Y en ese libro él hablaba acerca de la necesidad de hacer lo que la palabra de Dios dice. Y dice él, no tienes que hacer las cosas de una manera perfecta, es mejor hacer algo y no hacer nada. Y ese es el problema de muchos padres hoy en tiempo, de que no son totalmente inactivos, no son activos con la crianza de los hijos. Si nosotros simple y sencillamente seguimos las instrucciones de la palabra de Dios en cuanto a cómo criar nuestros hijos, el Señor en su misericordia hará la obra tanto en nosotros como en ellos. Los que tenemos hijos y están en los caminos del Señor, no podemos alabarnos a nosotros mismos y decir, oh, qué buena crianza hice yo de mis hijos. En realidad ellos son lo que son y están siguiendo y sirviendo al Señor por la pura gracia y misericordia de Dios, quien obró en ellos a través de su palabra. Quiero leerles, hermanos, 4 principios claves que la Escritura nos da. Son 4 versículos que yo les estimulo, les animo a que los memoricen, porque son indispensables en la crianza de los hijos, y creo que ustedes los conocen perfectamente. El primero es Deuteronomio, capítulo número 4, versículos 9 al 10, donde dice, por tanto, guárdate y guarda tu alma con diligencia para que no te olvides de las cosas que tus ojos han visto, ni se aparte tu corazón todos los días de tu vida. Antes bien, enseñarás a tus hijos y a los hijos de tus hijos el día que estuviste delante de Jehová tu Dios en Horeb, cuando Jehová me dijo, reúneme al pueblo para que yo les haga oír mis palabras, las cuales aprenderán para temerme todos los días que vivieren sobre la tierra, y las enseñarán a sus hijos. Escucha este énfasis. Y dice que yo les haga oír mis palabras, las cuales aprenderán. Una aplicación muy sencilla de este versículo es sentarse con los hijos, abrir la Biblia y leer juntos la Biblia. Hermanos, si usted toma el Evangelio de Juan solo con 21 capítulos y se sienta con sus hijos y leen juntos el capítulo número 1, el día siguiente el capítulo número 2, en un mes ustedes han leído junto con sus hijos el Evangelio de Juan, y así sucesivamente toda la Escritura, y enseñarles y exhortarles a que no solamente oigan las palabras de Dios, sino que las aprendan de una forma no solamente intelectual, sino de una forma práctica, estimulándolos a temer a Dios. Salmo 145, versículo 4 dice, generación a generación celebrarán tus obras y anunciarán tus poderosos hechos. ¿Cómo se celebrarán y cómo se anunciarán si no les enseñamos? ¿Cómo hablarán de Dios? ¿Cómo el Dios de sus padres vendrá a ser el Dios de ellos para alabarlo y para glorificarlo si no se los hemos enseñado? Proverbios 1:8 dice, oye, hijo mío, la instrucción de tu padre y no desprecies la dirección de tu madre. Vean la responsabilidad de ambos padres en el hogar, el uno de instruir y el otro de dirigir. El hombre y la mujer se ayudan mutuamente en esta labor de la crianza de los hijos. Efesios 6:4, y vosotros padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en la disciplina y la amonestación del Señor. Hermanos, la exhortación aquí es a no provocar. El mandamiento es negativo. Una cosa que no debemos de hacer es provocar a nuestros hijos. Lo opuesto de provocar es animar.
Es decirle, échale ganas, sí, fallaste aquí, pero Dios es misericordioso, confiesa tu pecado, sigue adelante, sigue leyendo la Escritura. No, pues no tengo el deseo de leerla. Bueno, vamos a orar a Dios para que te dé el deseo de hacerlo, para que te dé el deseo de buscarle y ayudarle a ver la dureza de su corazón, para que se vuelva al Señor de todo corazón. Entonces, provocarlo sería, eres un perezoso, yo te he enseñado a leer la Escritura y tú no la lees por ti mismo. ¿Ya oraste antes de irte a dormir? No, papá, olvidé. ¿Por qué eres tan perezoso? No, hermanos, todo lo contrario. Está prohibido por las Escrituras provocarlos de esta manera. Más bien animarlos, más bien ayudarlos, más bien ser misericordiosos con ellos y estimularlos a que hagan la voluntad de Dios. En el libro de los Jueces, en el capítulo número 2, en el versículo 7 al 10, dice, y el pueblo había servido a Jehová todo el tiempo de Josué y todo el tiempo de los ancianos que sobrevivieron a Josué, los cuales habían visto todas las grandes obras de Jehová que él había hecho por Israel. Pero murió Josué, hijo de Num, siervo de Jehová, siendo de 110 años, y lo sepultaron en heredad en Timatzera, en el monte de Efraín, al norte del monte de Gaz. Y toda aquella generación también fue reunida a sus padres, y se levantó después de ellos otra generación que no conocía a Jehová, ni la obra que él había hecho por Israel. Vean cómo en una generación se puede perder la instrucción del Señor. Ahora, la pregunta es, ¿cómo le hacemos? ¿Cómo criamos a nuestros hijos bíblicamente? Cuando hablamos de este tema, generalmente la mayoría de los padres están pensando en cuál es la disciplina o cómo hago para disciplinar a mis hijos en la Escritura, cuando el tema es muchísimo más amplio. Y de hecho quisiera recordarles un par de libros, y uno se llama Edad de Oportunidad, de Ted Tripp, el otro es Pastoreando el Corazón de tu Hijo, y el otro es un libro de consejería bíblica escrito por Joel James, que tiene toda una sección acerca de cómo ser padres. Y todo esto que podemos observar en estos libros es de gran ayuda para nosotros. Yo quiero hablar, en el tiempo que me queda, solo mencionar 6 maneras en las que los padres deben de instruir a sus hijos. 6 maneras en las que los padres deben de instruir a sus hijos. La primera manera es por ejemplo. Ejemplo. Es decir, que entendamos que nuestros hijos van a imitar todo lo que los padres hagamos. Ellos van a aprender cómo nosotros manejamos el pecado. Si cuando pecado nos arrepentimos, ellos van a aprender cómo manejamos la decepción, la tristeza, el miedo, el fracaso, el éxito, todas las cosas de nuestra vida. Ellos van a aprender de nosotros. La primera forma de instruir puede ser una forma indirecta, pero muy directa a través del ejemplo. Haciendo las cosas que hacemos. Cuando ellos no estamos sentados con la Biblia abierta, nuestro ejemplo es una de las influencias más poderosas. Número 2, la enseñanza. La palabra de Dios nos manda a enseñarlos. Ya leímos Proverbios 1:8, donde la Escritura nos dice, el versículo aquí, oye, hijo mío, la instrucción de tu padre, y no desprecies la dirección de tu madre. Y esto es principalmente el trabajo de los padres. Hay gente que llega a las iglesias y la primera cosa que pregunta es, ¿cuáles son los programas que tienen para los niños? Tienen esto, tienen lo otro, tienen aquí, tienen allá. Ellos creen, muchos cristianos creen, que la responsabilidad de educar bíblicamente, de criar bíblicamente a los hijos, es de la iglesia. No, hermanos, es nuestra. Es de cada uno de nosotros. Vamos a la iglesia a estar juntos como el pueblo de Dios, a aprender, a recibir la instrucción de la palabra de Dios, y esa instrucción de la palabra de Dios se la damos a nosotros, a nuestros hijos. Investigamos, preguntamos, pero no es la culpa de la iglesia si nuestros hijos no son creados en el Señor, es responsabilidad nuestra. Este es el principal trabajo de los hermanos, de cada creyente, es la responsabilidad de cada padre, y es la enseñanza de instruir, como dice Deuteronomio 6:7, en todo momento a nuestros hijos. En todo momento. En todo momento. Cuando vas manejando por la calle, si ves a una persona que va manejando neciamente, de una forma necia, violando las leyes de tráfico,
Tú puedes aprovechar esa oportunidad para hablar con tu hijo. Mira, esta persona que va actuando con tanta necedad, lo más seguro es que un día tenga un accidente y pierda la vida. O haga perder a otros perder la vida. Te vas a levantar temprano en la mañana y háblale a tus hijos. Estás en el camino, háblale a tus hijos. Llegan del trabajo, háblale a tus hijos. Van a dormir, háblale a tus hijos. No pierdas oportunidad para instruir, y no tienes que tener la Biblia abierta para esto todo el tiempo. Tienes que tenerla en tu corazón y aprovechar cada pequeño momento. Cuando te sientas a escribir te sientas a escribir el cheque para los taxis, en lugar de murmurar y enojarte y decirle, hijo, la Escritura dice, al César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Y le instruyes a no quejarse, a hacer las cosas sin murmuraciones ni contiendas, pagas tus impuestos, estás bien delante del gobierno y estás creando un buen hijo para la gloria de Dios. Tercer punto, tercera manera, enseñarles versículos en forma de refranes. Enseñarles versículos en forma de refranes. Por ejemplo, la Escritura dice que las malas conversaciones o las malas compañías corrompen las buenas costumbres. Enseñarle ese versículo y decir, cuida con quién te juntas. Si ves una persona que habla y actúa contrario a lo que la palabra de Dios dice, no te asocies con esa persona. Desasóciate, sepárate de la persona. Por ejemplo, en Filipenses 2:4, haced todo sin murmuraciones y contiendas. Qué versículo tan beneficioso para nosotros en el hogar, ¿no es así, hermanos? Tener una familia que hace todo sin murmuraciones ni contiendas, gloria a Dios, una familia que vive en paz. Y para enseñarle este versículo en forma de refrán, tenemos que nosotros primero vivirlo, porque debemos de enseñar, por ejemplo. Número 4, dándoles mandamientos. Nosotros no somos padres autoritarios, pero sí tenemos la gran responsabilidad de ser los principales instructores en el hogar. En Efesios 6:1 dice la Escritura, hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Tenemos que darles instrucciones, mandatos. Tu cuarto debe estar limpio, tu escritorio debe estar ordenado. Se te mandó sacar la basura, tienes que hacerlo. ¿Por qué? Porque eso es bueno, porque eso es justo, y hay que enseñarles a que lo hagan. No importa que se enojen, que pataleen, que hagan todo lo que quieran. Esa es nuestra responsabilidad, amados hermanos. Entonces le enseñamos por mandamientos. Número 5, por explicación. Hay veces que damos el mandamiento, pero necesitamos como padres de ir a la Escritura y explicarles con detenimiento. Hay ocasiones que te va a tomar 30, 40 minutos, una hora explicar el por qué no, el por qué sí. Recuerdo en una ocasión, uno de mis hijos me dice, papá, en la high school, en la escuela, mis amigos y yo no nos queremos vestir de Halloween, pero sí nos queremos poner una camiseta que tenga que ver con el superhéroe que más nos gusta. Le digo, bueno, es hacer lo mismo, pero en una escala menor. Entonces, sí, pero yo no creo que eso está malo. Sí, pero esto dice la Escritura. Tuve que abrir Primera de Juan y hablarle, mire hijo, no ames el mundo ni las cosas que están en el mundo. Y explicarle, sí papá, pero yo creo, no, sí, pero yo creo, no, pero sí. Le dije, hijo, yo ya te dije lo que la Escritura dice, ya te mandé lo que la palabra de Dios dice, está en ti desobedecer o obedecer la palabra de Dios. Que pases buenas noches. Al siguiente día iba con su camisa regular a la escuela. Gracias a Dios que obedeció. Pero se ponen duros a veces. Se ponen duros y a veces tiene uno que lidiar con muchas cosas. Obviamente no voy a contar aquí las cosas vergonzosas de mis hijos, ¿verdad? Porque van a escuchar el mensaje y se van a enojar conmigo. No. Número 6, y déjenme leer un versículo antes de libro de Josué, capítulo 4, versículo 20 al 24. Y Josué erigió en Gilgal las 12 piedras que habían traído del Jordán. Habló a los hijos de Israel diciendo, cuando mañana preguntaren vuestros hijos a vuestros padres y dijeren, ¿qué significan estas piedras? Declararéis a vuestros hijos diciendo, Israel pasó en seco por este Jordán, porque Jehová vuestro Dios secó las aguas del Jordán delante de vosotros, hasta que habíais pasado, a la manera que Jehová vuestro Dios los había hecho en el mar rojo, el cual secó delante de vosotros hasta que pasamos, para que todos los pueblos de la tierra conozcan que la mano de Jehová es poderosa. Y noten ahí, hermanos, que no solamente
la mano de Dios es poderosa, sino que es poderosa para hacer la obra. Dice ahí, es poderosa para que temáis a Jehová, vuestro Dios, todos los días. Enseñarles a tener temor de Dios. Hermanos, una enseñanza clave para los hijos. La actitud de Caín, cuando Dios no recibió la ofrenda de Caín, solo la de Abel, el semblante de él decayó de envidia, se va a la depresión, la depresión lo lleva al asesinato de su hermano. Leer historias como la de Saúl, como siendo elegido para ser el rey, llega a ser el rey, qué fracaso tan triste tiene. Observar la historia de David, como siendo un hombre de tantas batallas, tan poderoso en la forma en la que termina. Observar la vida de Salomón y cómo Salomón y sus desviaciones hacen que el reino llegue a la división. Y se crea el reino del norte, el reino del sur. Enseñar la escritura así, cronológicamente, para que ellos tengan una visión de todas las cosas. Y no lleguen a creer errores como en una ocasión, una mamá hablando de este tema de la creencia de los hijos, sus hijos se habían ido de la iglesia, ya no estaban más, y ella me dice, bueno, pero así como el pueblo de Israel se rebeló contra Dios, entraron a la tierra prometida. No entró ninguno, todos se quedaron fuera. Solo 2 de los obedientes. Hermanos, no seamos engañados. Veamos lo que la Escritura dice para instruir a nuestros hijos y no dejar que nuestros hijos se pierdan. Y de esta manera, hermanos, nosotros vemos la instrucción de la palabra de Dios, la cual es tan poderosa, a la cual nosotros hacemos bien en prestar atención en esta hora. Entonces, hermanos, concluyendo, ¿cuánto tiempo me queda, hermano? Ahí está. Tengo 7 minutos 42 segundos. ¿Alguien quiere comprarme 5 minutos? Sí. Bueno, gracias Señor, porque entonces voy a bajar la velocidad ya. Quiero enfatizar 3 cosas en forma de aplicación. 3 cosas en forma de aplicación. Primero, la palabra de Dios no es obscura. La palabra de Dios es clara y fácil de entender. Eso tiene que ver con la perspicuidad de la palabra de Dios, la claridad de la palabra de Dios. Podemos nosotros, hermanos, leer la palabra de Dios y aplicarla a nuestras vidas para con nuestros hijos. No digamos, es que no entiendo la Biblia. Es cuestión de leer la Escritura. La palabra de Dios es clara. Segundo, debemos de entender que cuando estamos lidiando con nuestros hijos, estamos lidiando no con conductas, sino con un corazón necio, que no se quiere sujetar a la palabra de Dios. Nuestro trabajo es mostrarle con las Escrituras la dureza de su corazón. ¿Por qué razón? Usted puede enseñarle a sus hijos apariencias externas. El domingo te tienes que poner corbata porque vamos a la iglesia. Y el chavalo va de corbata a la iglesia, el niño. Y tienes que saludar a todos los hermanos. Y saluda a todos los hermanos. Pero nomás llega la oportunidad de que se sale de la tutoría de sus padres y se muestra lo que verdaderamente había en el corazón. ¿Por qué razón? Porque les enseñamos conducta. Hicimos pequeños fariseos. Y lo que tenemos que hacer es mostrarles a través de la Escritura la necesidad que ellos tienen de que Dios transforme su corazón, que Dios renueve su corazón. Cada oportunidad que hay para llevarlos al Señor Jesucristo, tomémosla y mostrémosle, estás actuando de esa manera porque tu corazón no está deseando la Escritura. Estás yendo en contra de la palabra de Dios y mostrémosles la dureza de su corazón, su necesidad del perdón de pecados, su necesidad de un Salvador que es el Señor Jesucristo. Y en tercer lugar, la tercera verdad o el tercer punto que quiero aplicar es que, hermanos, no tienes que ser un experto para crear tus hijos. No esperes ir a 1000 seminarios y estudiar o conferencias, estudiar acerca de la familia para crear tus hijos. Es mejor, como Chuck Swindoll dijo, es mejor hacer algo, aunque no lo hagas tan bien como quisieras, que no hacer nada.
leer la Escritura, explícales lo que dice la Escritura. ¿Por qué razón? Porque el Señor obrará con lo poco que tú sepas. El punto es ser fiel y obediente al Señor. Ese es el punto. Yo con mis hijos hablamos mucho estas cosas porque en el cuarto de mi hija había un póster de un grupo de música y dos camisas de jugadores de fútbol. Y uno de mis hijos entra y dice: ¿a ella la estás dejando poner esos pósters y a nosotros no nos dejaste ponerlos? Y le digo: ella tiene un padre distinto del que ustedes tuvieron cuando ustedes estaban chicos. Hermanos, ustedes no tienen la misma luz que van a tener en 10 años, el mismo entendimiento de la palabra de Dios. Y algunos de ustedes van a decir: si tan solo yo hubiera sabido lo que sé hoy. Hermanos, ese no es el punto. El punto es: ¿qué sabes hoy y no lo estás haciendo? Entonces, donde quiera que usted se encuentre en este momento, tome ánimo, tome las Escrituras, habla las Escrituras, y la palabra de Dios es poderosa para traspasar el corazón duro de su hijito, para traerle la convicción de pecado, para llevarlo a su necesidad de un Salvador que es el Señor Jesucristo. Y el Señor es quien hará la obra, hermanos. No es el que quiere, hermanos, no es el que corre, es el que el Señor tiene misericordia. Por lo tanto, así como se nos enseñó en la primera sesión que tuvimos, todo es para la gloria de Dios. Absolutamente todo es para la gloria de Dios. El matrimonio es para la gloria de Dios. Criar hijos bíblicamente es para la gloria de Dios. Amén. Tengo 2 minutos para orar y 42 segundos. Gloria sea a Dios, no a mí, ¿verdad? Vamos a orar, hermanos. Padre, te damos gracias por este tiempo en el que nos permites congregarnos, Señor, para poder hablar estas cosas que son tan necesarias para cada uno de nosotros. Yo ruego, Señor, que nos des corazones receptibles a cada uno, Señor, incluyendo a nosotros los pastores. Somos hombres y mujeres necesitados de tu palabra, y tú nos has convocado en este día porque era necesario que estemos aquí hoy para instruirnos, para animarnos a través de tu palabra. Gracias, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Dios les bendiga, hermanos.